a eso, ¿no? La agenda de esta sesión es la revisión del grupo de políticas contratadas, eh, conocer la organización del Estado peruano en el momento de ejecutar las políticas. Esto es realmente descriptivo, ¿ah? Y la actividad práctica, primer ejercicio de rediseño de la política de diferentes roles. Entonces, para esto de los roles, eh, había pensado en esta actividad que se nos quedó de la sesión pasada. Entonces, lo que les voy a pedir es lo siguiente, que por favor, eh, bueno, vamos a definir roles. En principio, espero que estos roles se mantengan durante todas las siguientes sesiones, ¿no? Eh, Estamos acá hablando de transferencia tecnológica y la transferencia tecnológica es un proceso que involucra a diferentes actores de la sociedad, academia e industria. Eh, Nuestra experiencia personal y profesional construye una visión sobre la tecnología y por tanto el uso que le daremos. Entonces la idea es dividir al grupo en diferentes roles: productor de conocimiento, ya sean científicos básicos y o sociales, ingenieros, emprendedores, ¿no? Digamos, son los que clásicamente se sientan a proponer una tecnología o una solución. El usuario de la tecnología, espero que de acá salga alguien que esté interesado en ser más el usuario, tomar ese rol, hacer la simulación de que es el usuario y por tanto, cuando hacer esa abstracción de ser un usuario de la tecnología, en este caso, digamos, un ciudadano que quiere vivir en una casa caliente, y a partir de ahí comenzar a hacer comentarios, comenzar a reflexionar, ¿no? Un usuario, un representante del Estado, llamemos a un miembro de alguna dirección general del Ministerio de Vivienda, ¿no? Por poner un ejemplo, cuya misión es cumplir, ¿no? Hacer cumplir la política, entregar los servicios, entregar los bienes que la política indica. Un representante político, este vendría a ser más un político, este, que en tanto representa a un partido político, pero también representa a un sector de la sociedad, ¿no? Un empresario o inversor o un activista social. Entonces espero que al menos tengamos uno de cada rol, pero pueden repetir, bueno, no hay problema. Entonces durante los talleres vamos a dividirnos por roles para conversar y discutir sobre las lecturas que dejamos durante la sesión, ¿no? El material de lectura es transversal y lo importante es la lectura colectiva. Entonces para esto les pido que, bueno, que lean los diferentes artículos y ingresen al siguiente formulario, ¿no? Que ahora lo estoy enviando al chat general. ¿Dónde estás? Chat. La idea es rediseñar, ¿ok? Entonces, para rediseñar hay que entender el problema, entender la tecnología, conocer la tecnología que se quiere transferir y, por tanto, lanzarnos a rediseñar, ¿cierto? Rediseñar la acción del Estado, la acción del Estado en este lado. Bien, entonces, eh, rápidamente como recordatorio, el fenómeno de las heladas y el friaje es la baja de la temperatura, ¿no? En el caso de las heladas es la baja de la temperatura por debajo de los 0 °C, que inician en abril y terminan en septiembre, alcanzando su periodo más frío entre junio y julio, ¿no? Y la imagen esta imagen que ven en mi pantalla es la más simbólica, si se quiere, sobre las heladas. Bien, mientras que el friaje es una masa de aire frío proveniente de la Antártida que ingresa por el sur del continente, que afecta no solamente a la región de la cordillera norte, de las cordilleras, de la región andina, sino a la región selvática, sobre todo la selva. Entonces, lo que ven acá es el impacto de las heladas en el mapa. Como ven, en el sur está concentrado la susceptibilidad más alta, eh, mientras que en Madre de Dios la susceptibilidad más alta para el esquiar. ¿Ok? Hay 4 intervenciones que el Estado está implementando para actuar ante la emergencia de las heladas. Uno, son viviendas seguras acondicionadas térmicamente. Dos, son escuelas mejoradas y acondicionadas también térmicamente. Tres, la construcción de cobertizos para que las alpacas, los ovinos, no mueran cuando hay una bajada de temperatura. Y el manejo de pastos y praderas para que
las personas que viven, los ciudadanos que viven en las alturas y que se ven afectados por las heladas no pierdan sus medios de producción económica, ¿no? Entonces, la idea de las casas calientes es, son casas, eso, modificadas con elementos térmicos que le permitan reducir la transferencia, la pérdida de energía durante la noche en la pérdida de energía de la casa, ¿no? Durante la noche en los momentos en que ocurre la bajada de temperatura. Cuando una casa se enfría, ¿cierto? Y por lo tanto, baja la temperatura y por lo tanto afecta la vida de las personas, el hecho de que se enfríe está gobernado por las leyes físicas de la termodinámica. Eso no hay límite, mejor dicho, es un límite real es un límite real que tenemos que asumir. Las casas en la noche se van a enfriar. Para poder luchar contra ese enfriamiento necesitamos energía. Energía eléctrica, energía solar, que se convierte en energía térmica. ¿Ok? Y al ser energía térmica nos permita aumentar la temperatura de la casa y por tanto reducir el impacto de la baja temperatura en la salud de las personas. ¿Ok? Entonces, ese límite real, ese límite dictado por las leyes de la naturaleza, es algo que no podemos salirnos, ¿no? Entonces, en base a eso, las universidades, las diferentes universidades, propusieron una casa, la modificación de las casas de las personas, de las viviendas, para reducir, el impacto, el enfriamiento de las casas, ¿no? Entonces, ahora ahí lo presento. Y son diferentes elementos térmicos, ¿no? Que hacen que la casa no se enfríe tan rápido en la noche e incluso se mantenga caliente. Eso se puede lograr a partir de la construcción de elementos térmicos dentro de la casa que puedan lograr eso. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de transferencia tecnológica, estamos hablando de que esta tecnología va a ser transferida hacia los usuarios. Y el camino que siguió esta tecnología fue a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Antes, en el 2011, que ven a la izquierda, la acción del Ministerio del Estado era simplemente contribuir a las mejoras de las condiciones habitacionales de la población, y después de esta transferencia, de este proceso de entrega del conocimiento desde las universidades hacia el Estado, a este proceso de transferencia tecnológica, fue incluida en la política como construcción de viviendas acondicionadas térmicamente. ¿Ok? Entonces, esa es la tecnología, la transferencia tecnológica que está dentro de esta política pública, y eso es lo que queremos rediseñar. ¿Por qué? Porque la pregunta sigue siendo, ¿por qué después de tantos años seguimos teniendo ciudadanos afectados por las heladas y friaje? Este proceso de transferencia tecnológica no inició este año pasado, sino inició desde el 2014. Y desde el 2018, 2018, en los inicios, desde el 2016, en los inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, eh, y debido, esto también es algo que sucede en el Estado, debido a que el ministro de Vivienda de ese momento era Martín Vizcarra, ¿no? Y por tanto Martín Vizcarra estaba, digamos, cercano a los temas que veían en la UNI, eh, se dio una mayor aceleración de apostar por las casas calientes como acción del Estado para reducir el impacto del friaje, ¿no? También se menciona en el artículo que el MIRIS, más por el lado
de la Católica, de la Universidad Pontificia Católica del Perú, también han apostado por eso. Entonces, sea por el Ministerio de Vivienda, sea por el MIDIS, Inclusión, Ministerio de Inclusión, el hecho es que ya está incluido dentro de la política la construcción de estas casas. Pero nada quita de que, y además es un buen ejercicio, de que nos preguntemos por qué después de tantos años seguimos teniendo ciudadanos afectados por el antifriaje. Y me parece que una respuesta está en esta tabla que les mostré. Son 1 millón, casi 2 millones de personas focalizadas, ¿no? En situación de alto o muy alto. 2 millones de personas que requieren atención, ¿no? Imaginemos, vamos a hacer un cálculo rápido. Imaginemos que 200.000, 20.000, 200.000. Imaginemos que solo una casita cuesta en construir 50.000 soles, ¿no? 2 millones es 2 a la 6. 50.000 es 2 a la 4. Perdón, 5 por 10 a la 4, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 por 5, 10, 6 más 4, 10, 11. 10 a la 11, estamos hablando... Ay, la miércoles. Es un montón de dinero. Acá lo voy a escribir, ya, para que todos sigamos el cálculo. Digamos que una casa, el costo de una casa térmica modificada, sea 50.000 soles. ¿Ok? Es un monto bastante bajo, digamos, me parece. Pero solo pongamos con caso, ¿no? Supongamos que queremos llegar a esta población clasificada de riesgo alto, muy alto, y para redondear, voy a poner 2 millones de personas. Personas que necesitan una casa térmica caliente, ¿no? Entonces, 2 millones de personas vendría a ser un 2 con 6 ceros, ¿no? Por eso decía, esto es 2 por 10 a la 6, ¿no? Y esto es 50, es 5 por 10 a la 4. Entonces, si multiplicamos, multiplicación, nos da el costo total, ¿no? Y, por tanto, tendríamos acá 10 por 10 a la E a la 10, ¿no? Entonces, estamos hablando de... no es 200, no solamente es 200 millones, ¿no? Porque es 10 a la 8, 10 a la 9, 10 a la 10. Estamos hablando de 20.000 millones de soles, bajo una propuesta lineal, que obviamente no es el caso, ¿no? 20.000, aproximadamente 20.000 millones de soles, bueno, en realidad es 10, más de 10.000 millones de soles para construir una casa, ¿no? Para construir todas las casas que realmente se necesitarían. Es posible que acá, de hecho, tenemos registrados personas que han estudiado antropología y pueden cuestionar que este cálculo sea muy lineal, sea muy simplista, ¿ok? Pero mi punto es que si, desde el punto de vista del ingeniero, si esta solamente es la solución para, si esta solamente es la solución para abordar el problema del friaje en las casas, estamos fritos. Estamos fritos porque el monto es enorme y no hay país que aguante esta cantidad de montos, ¿cierto? Porque hay otras demandas. Por lo tanto, haciendo de que no haya que focalicemos, porque el presupuesto no nos alcanza. Ok, entonces, para no haberme extendido mucho, eh, por tanto, la idea es que rediseñemos esta propuesta
incluyamos otras dimensiones. Esto no es algo nuevo, esto es algo que los científicos sociales constantemente están pidiendo de que se haga, ¿no? Y en esta sesión la idea es que de una forma didáctica, de una forma pedagógica, no extensa, ni intensiva, ni profunda, les describa a los asistentes eh, la acción del Estado, cómo es que el Estado se organiza para actuar frente a las heladas, ¿no? Entonces, conoceremos la organización del Estado peruano al momento de ejecutar las políticas y haremos el rediseño de la política de diferentes roles. Ok, entonces, iré primero con la parte técnica, con la parte teórica, voy a tratar de hacerlo más rápido que la vez pasada, y de ahí vamos ya a la parte más práctica, de los roles y las conversaciones tal vez en dos salas, somos pocos, tal vez 2 salas de 5, nos ayude a discutir mejor. Bien, entonces rápidamente, Glesny, te pido por favor que nos des contextos, ¿no? Mencionas en el chat que incluso en otros ministerios pasa lo mismo con el de Agricultura. Si nos puedes dar un poco más de contexto con respecto a tu comentario respecto a qué tema del que estaba yo hablando. Eh, Bueno, dale. buenas noches a todos. Mi nombre es Lesnia Angélica Chilce. De profesión soy agrónoma. He estado realizando mi trabajo de tesis en el INIA, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Entonces estaba justo en el área de transferencia de tecnología agraria. Y cuando se pasa del papel al campo, que es más o menos lo que veo que estás plasmando en este taller, presentan muchas dificultades, ¿no? Muchas veces los ingenieros que plantean estos proyectos para llevarlos a otras ciudades, por ejemplo, estos proyectos de transferencia de tecnología agraria, se dieron entre el 2019 y 2020 en tres macroregiones a nivel nacional, y esto lo habían formulado algunos ingenieros en Lima, pero no conocían la realidad de campo en esos lugares de la macroregión. Los presupuestos, o bueno, los costos, tanto en semillas, en fertilizantes, en mano de obra, no van pues como ellos a veces formulan, desde lo que se imaginan, no sé, o los datos que ellos tienen a través del INEI, del último censo agrario que hubo. Mucha desinformación no contrasta. ¿Ya? Entonces, no se obtiene lo que se espera al final, ¿no? Que estos agricultores capten la tecnología que supuestamente ha sido transferida. Porque uno, tal vez no pueden acceder o pagar el costo de la semilla certificada, eh, cumplir con el paquete tecnológico que esta semilla implica, mano de obra, eh, insumos agroquímicos, mecanización. Entonces, por ahí siento que va el contexto de lo que les estoy comentando. Perfecto, muchas gracias, Leslie, y gracias por compartir. Y no es la primera vez, mira, ya sucede en agricultura, sucede en construcción, sucede en descontaminación y pagamos, ¿no? Pagamos por esta división tonta entre ingenierías y ciencias sociales. A mí, particularmente, yo creo que el origen de esto es que no tenemos una buena base eh, de humanidades y de ciencias sociales en ingeniería, ¿no? Pero es mi opinión. Es mi opinión. Sí, concuerdo, porque justo yo creo que es muy importante articular el trabajo conjunto desde las profesiones, porque todos aportamos de alguna manera. Por ejemplo, en mi facultad
en agronomía en la Universidad del Centro, en Huancayo, que es de donde soy. Eh, no nos enseñan mucho el lado de la estadística eh, descriptiva. Entonces, hacer una tesis con respecto a evaluar la transferencia de tecnologías para mí ha sido como un poco chocante, y he ido por ahí buscando herramientas para poder seguir aprendiendo. Gracias por este taller, muchas gracias, me ha caído a pelo, gracias. Ok, ok, Glenny, gracias a ti. Eh, bien, entonces, ¿cómo se organiza el Estado peruano? La definición del Estado peruano es: el Estado peruano es la nación peruana jurídicamente organizada que ejerce el gobierno en la República del Perú. Ay, nuestra cruz, nuestra cruz de Estado, ¿cierto? Está dividido en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿cierto? Y otros organismos autónomos. Perdón, estaba con el micro apagado. Y gracias, Glasny, por compartir. Bien, rápidamente, ¿cómo se organiza el Estado peruano? ¿No? El Estado peruano es una nación, este conjunto de personas que nos reconocemos como similares, eh, jurídicamente organizada a través de instituciones que ejerce el gobierno en la República del Perú, ¿no? Eh, esta visión que les doy es una visión muy, digamos, de conceptos, y no quiero dejar de decir de que eh, la realidad actual en estos años, en estos meses últimos, nos demuestra que esta propuesta, este concepto es algo en construcción, ¿no? Pero vamos a, como estamos yendo a la ejecución de las políticas públicas, vayamos a diferenciar dos áreas, ¿no? Eh, el Poder Ejecutivo, la acción ejecutora en la sociedad, en la realidad, en el territorio, es cierto que tiene diferentes ministerios, ¿no? El Poder de Justicia, Dios nos escuche para que tengamos de acá a unos años un Poder Judicial independiente. El Poder Legislativo, por favor, elijamos cada vez mejor a los congresistas y los organismos autónomos. O que nos dejen, por favor, elegir a mejores gente. Bien, entonces, vayamos específicamente al Poder Ejecutivo. ¿Ok? El Poder Ejecutivo, ¿cierto? Realiza, implementa, ejecuta políticas y planes nacionales, ¿no? ¿Cómo es que se piensan, ¿no? ¿Cómo es que se implementan? Eh, Hay escenarios globales: el aumento de la población, el cambio climático, elementos socioeconómicos, ¿no? La industrialización o la desindustrialización en los años 90, la globalización, el COVID, otros contextos, la guerra, ¿cierto? Que constantemente van interpelando a los países, a las naciones, a los territorios, a los grupos organizados, ¿no? A los estados, a los gobiernos, a los grupos políticos, en responder a el escenario cambiante que es la realidad. La realidad está cambiando todo el tiempo, ¿cierto? Y los estados, de forma global, digamos, también definen ciertas políticas globales que en el mejor de los casos nos llevaría a un mundo más, más armonioso en las diferencias tan enormes que tenemos entre tantas civilizaciones. Como por ejemplo la Agenda 2030 o estándares como el OCDE, ¿no? De organizaciones de estados. Bien, entonces todos esos insumos que están dando vueltas en el mundo llegan hacia el país, ¿no? Y se definen políticas de Estado. Miren por favor mi mouse, y estamos acá. Las políticas de Estado lo define el Ejecutivo, también lo define, bueno, lo define el Ejecutivo, pero también puede ser motivación del Legislativo, puede ser motivación de un grupo de congresistas, ¿no? Que empujan, llevan
presionan para que una política se implemente en el país, ¿no? En teoría tenemos el Acuerdo Nacional como un espacio de concertación que, en mi opinión, se ha convertido como una especie de Senado inocuo. eh, y del Acuerdo Nacional pasa al CEPLAN, el Centro de Planificación Nacional, que es una rémora de lo que en la época de la dictadura del gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado era la planificación, un centro, un ministerio de planificación enorme que planificaba pues la economía, ¿no? Bajo las ideas de esa época, ¿no? Entonces, el CEPLAN y la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de sus secretarías, comienzan a desarrollar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que se aprueba en el Consejo de Ministros. Y después, las políticas de Estado bajan a la política general de gobierno. Cada gobierno, PPK, Vizcarra, Merino no tuvo tiempo, Sagasti, incluso el presidente Castillo, eh, y no he visto a la presidenta Dina Boluarte, pero cada gobierno define una política general de gobierno, que son sus líneas estratégicas de acción. ¿Ok? Y esas políticas establecen políticas nacionales. La política nacional de ciencia y tecnología, la política nacional de lucha contra el COVID, la política multisectorial contra las heladas y el friaje, ¿no? Y eso tiene a su vez, se categoriza, se divide en políticas sectoriales o multisectoriales, la política regional en los gobiernos regionales, la política local en los gobiernos locales, los municipios, y cada entidad, cada institución del Estado debe tener una política institucional, ¿no? Un conjunto de objetivos, de misiones, de visiones, ¿no? Que definen la existencia de esa institución. Las universidades lo tienen, las universidades públicas, ¿no? Eh, CERFOR, el Servicio Nacional Forestal, el IMARPE, el Instituto Marítimo, el Instituto de Investigación del Mar, ¿no? El IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, todos tienen políticas institucionales, ¿ok? Y por el otro lado tenemos planes estratégicos sectoriales multianuales, el plan estratégico sectorial de vivienda, ¿no? El plan especial multisectorial, en este caso, un ejemplo sería el de modernización de la gestión pública. Debajo de eso está el plan de desarrollo regional concentrado, y el plan de desarrollo local. Y esto baja hacia el plan estratégico institucional, el PEI, y el plan operativo institucional. Es en base a estos planes, en base a la política que van conversando, todos estos documentos en principio se espera que conversen y se actualicen cada cierto tiempo, es que en base a este plan operativo y el institucional, es que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, brinda el presupuesto. Porque estos planes ya definen entregables, definen productos y servicios para los ciudadanos, para el sector económico, para el sector académico, para los agentes sociales, dependiendo de las competencias que cada institución tiene. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, he puesto acá el caso de defensa civil, ¿no? En el caso de defensa civil, no, acá no estoy haciendo mención de todas las políticas, la política nacional de gestión de riesgos, gestión de riesgos de desastres, ¿no? La política de defensa, la política de salud, etcétera, ¿no? Todas esas políticas conversan, en el buen sentido de la palabra, debería ser así, y el INDECI, el sistema, perdón, Defensa Civil, INDECI, define un plan operativo institucional. Ese plan operativo tiene objetivos. Por ejemplo, acá el objetivo 1.4 dice respuesta articulada de la población damnificada y afectada, que es lo que ven en esta foto, ¿no? La acción de INDECI a través de sus representantes, a través de sus trabajadores, que se acercan directamente, transportan bienes y servicios hacia los sectores
hacia las poblaciones, hacia los territorios que se han visto afectados por por algún fenómeno. ¿Ok? Puede ser preventivo o puede ser mitigación, ¿no? Entonces, cuando decimos el Estado actúa, bueno, el Estado actúa, sí, el Estado tiene que ejecutar, mejor dicho, el Poder Ejecutivo tiene que hacer acciones, pero estas acciones están interlazadas bajo una visión estructural. Lo que están viendo acá es una visión estructuralista del mundo, de la realidad. La realidad puede ser dividida, categorizada en diferentes niveles, que esos niveles tienen que interactuar, ¿no? Es jerárquico, si se quiere, ¿no? Es el poder ejecutivo en la presidencia, en el Consejo de Ministros, quienes definen las políticas. Jerárquicamente va a bajar a los ministerios y de los ministerios va a bajar hacia los gobiernos locales, ¿no? Entonces quiero que les quede bien presente este concepto de estructura, estructuralista, esta visión de que podemos interactuar con la realidad a través de dividiendo nuestra acción en diferentes estructuras, estructuras que en principio deben conversar, ¿no? Y que además es jerárquica. ¿Por qué? Porque ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los límites de la capacidad humana y social para controlar la naturaleza? Nuestro tema acá son las heladas, son los friajes, no las podemos controlar. Aún así que hayamos crecido bajo la idea de que la tecnología, ¿no? Lo puede todo, me parece, voy a darlo esto como opinión, y espero que también bueno, como opinión les permita a ustedes reflexionar al respecto. Creo que en estos años nos hemos dado cuenta de que podremos tener la tecnología que tengamos, los celulares cada vez más poderosos, pero el cambio climático ocasionado por la acción humana, ¿no? Es algo que nosotros no podemos controlar. Ya los cambios en el mundo, ¿no? Son cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque las dimensiones son enormes. Algunos dirán, sí, entonces es momento de construir equipos, infraestructura faraónicas para controlar la naturaleza. Entonces, esa es una visión de la tecnología, la cual yo no adscribo, ¿no? Adscribo a que tenemos límites, adscribo a que nuestra existencia está limitada. Entonces, por eso es esta pregunta, más de reflexión, ¿no? Ahora yo les estoy comentando mi visión y espero que esto inicie la reflexión por parte de ustedes. ¿Cuáles son nuestros límites? Entonces he puesto acá 4 escenarios. Escenario 1, recursos infinitos, territorios sin desafíos logísticos y recursos humanos especializados disponibles en todo el territorio. ¿A qué me refiero con recursos infinitos? Que siempre tengamos dinero, ¿no? Cosa que no es real, ¿no? Eso lo sabemos. Por algo existe la economía, ¿no? Eh, territorios sin desafíos logísticos. Supongamos que en un territorio plano, lo cual no implica que tengamos que subir a una cordillera, digamos, ¿no? Tenemos agua, tenemos recursos energéticos, recursos alimenticios, tenemos tierras negras para poder tener agricultura, ¿no? Y por tanto no representa ningún desafío, cosa que no es real, ¿no? Porque el solo hecho de tener agua viene porque tenemos cordilleras. Y por tanto, en la ocupación de nuestro territorio, algún grupo de personas va a decidir vivir en esta cordillera y los desafíos logísticos, ¿no? De mover bienes y servicios de un punto a otro van a existir. Por algo existe el comercio y existió desde siempre. Y recursos especializados disponibles en todo el territorio, ¿no? A recursos especializados me refiero a que tenemos a los técnicos capaces, ¿no? Glesny hacía mención a, a técnicos que en gabinete en Lima no solamente sean capaces de armar una estructura de plan tal como indica la normativa, sino que tengan el conocimiento, la experiencia, o al menos la intuición de reconocer que los costos, más allá de la capital, no son aquellos que uno pensaría, ¿no? Y por tanto habría que integrar a un elemento
integrar a los agricultores dentro de la planeación, ¿no? A eso me refiero con recursos especializados. Si quieren, personas, profesionales técnicos, con mucha experiencia, rigurosos en su pensamiento lógico y capaces de eliminar el ego, ¿no? Porque el conocimiento inevitablemente trae el ego. Ese escenario es utópico. Bajemos al escenario 2. Seguimos teniendo recursos infinitos. El territorio sí, todavía no tiene desafíos lógicos, pero ya no tenemos recursos especializados, perdón, los recursos especializados no están disponibles en todo el territorio, ¿no? Posiblemente están concentrados en la capital. ¿Por qué? Porque las capitales usualmente son los puntos de comercio con el mundo. Y si hay comercio con el mundo, hay ingreso de dólares, ¿no? O ingreso de otro elemento de dinero, ¿no? Oro, ¿no? Antes del dólar. Y por tanto, en competencia, los recursos humanos se trasladarán, habrá migraciones del campo a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un límite. Segundo, un límite que nace de la interacción social. Tercero, recursos infinitos, pero territorio con desafíos logísticos y recursos especializados disponibles. Como tenemos recursos infinitos, los recursos humanos especializados podrán desplazarse en el territorio, ¿cierto? Pero esto sigue siendo un escenario utópico porque no tenemos recursos infinitos. Lo más cercano a nuestra realidad, ¿no? Y esto sigue siendo una idealización, es que tenemos recursos finitos, el Estado, las empresas no tienen dinero infinito. Si creamos dinero infinito nos viene la inflación, ¿no? Por las leyes macroeconómicas. Eh, el territorio siempre tiene desafíos logísticos, selva, desierto, cordilleras, em, terremotos, placas, tsunamis, o por otro lado, vivir al costado de Rusia, por ejemplo, Ucrania-Rusia, ¿no? Las mismas temporadas de, del verano, del invierno, genera desafíos. Y los recursos humanos especializados no están disponibles en el territorio. Pero incluso en ese escenario se tiene que actuar. Se tiene que actuar y enfrentarse a la incertidumbre. En el primer escenario, pareciera que no tenemos ninguna incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos toda la mano. Mientras hemos bajado escenarios, me parece, esta es mi propuesta de reflexión conceptual, que lo que aumenta es la incertidumbre. En la incertidumbre de la persona que quiere actuar, ¿no? De la institución que quiere actuar, de la empresa que quiere actuar en la realidad, frente a los recursos que tiene. ¿Seré capaz de, con mis recursos, poder abordar las heladas? No soy capaz, entonces focalizo. El territorio tiene desafíos logísticos. Entonces, ¿qué hacen nuestras academias? Crean la tecnología, o mejor dicho, modifican casas calientes, perdón, modifican viviendas con elementos térmicos que hace que, en buena cuenta, aumente, que las casas estén calientitas en la noche, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Con recursos especializados que han estado muy concentrados en 3 o 4 universidades y que por tanto cuando estamos en las zonas del sur del Perú, por ejemplo, no están disponibles ahí, no viven ahí. Tenemos que traerlos desde Lima, tenemos que traerlos desde Arequipa, con el costo que requiere, ¿no? Entonces, este escenario 4 implica manejar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Falta seguridad, de confianza, de certeza sobre algo. Inseguridad, desconocimiento de algo que crea un sentimiento de inquietud. Y para regresar con con el comentario de que el Estado se arma, o mejor dicho, actúa de forma estructural, quiero presentarles este concepto. La gestión de riesgo de desastres, ¿no? Ustedes conocen la gestión, ¿no? Han escuchado sobre la administración. Hay 4 funciones de la administración: la planificación, la coordinación, la ejecución, la evaluación, ¿cierto? Y eventualmente, esa visión también es muy idealizada, y es
natural que en las diferentes décadas que el mundo, desde la revolución industrial de la segunda, ha venido globalizándose, es natural que la administración, la gestión de recursos, bienes y servicios se haya complejizado. Y en algún momento se incluyó los desastres, la incertidumbre dentro de la gestión. ¿Ok? Entonces, para eso nace, ¿no? Una de las ramas, la incertidumbre lo manejan de diferentes modos, pero una de las ramas es esta, ¿no? La gestión de riesgo de desastres, que es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre del riesgo. Entonces, a mí me parecen estos dos términos conceptualmente muy importantes. Enfoque estructurado significa que vamos a tener diferentes estructuras que deberían actuar de forma concatenada y una jerarquía para manejar incertidumbre al riesgo. La incertidumbre al riesgo, la incertidumbre en sí misma es algo que podemos hacer el ejercicio de medir, pero siempre habrá un espacio de incertidumbre, un limbo, un espacio eh, de caos. ¿Por qué? Porque la realidad fuera de nuestros ámbitos locales, de la capital, nos acercamos más hacia zonas donde el territorio, la naturaleza está presente, la incertidumbre se hace más presente, ¿no? Entonces, la gestión de riesgo de desastre es un enfoque estructural. Entonces, imaginen acá personas que dicen, lo que necesitamos acá son estructuras para interactuar hasta el riesgo y hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, eh, acá, justo por eso iba mi comentario con esta pregunta, ¿no? Con esta noticia. Regiones coordinan con el COEN acciones ante heladas y friajes. Reunión busca acercamiento entre Ejecutivo y regiones involucradas en Plan Antes Perú. Entonces, mi reflexión en modo de pregunta es, ¿qué son, si no las políticas públicas, una forma de controlar la incertidumbre de la realidad en la que vivimos? En escenarios donde el elemento común es los límites, o son los límites que están presentes en recursos, en territorio, en logística territorial, en recursos humanos, en infraestructura, en equipamiento, en tecnología que podemos acceder y o producir localmente, etcétera, ¿no? Entonces, la acción estatal estructurada, no estoy diciendo que está mal, solo estoy haciendo relevante esta visión que tiene el Estado, ¿ok? Eh, la acción estatal en los últimos años, y que lo podremos leer en el plan, ha sido mejorar la respuesta ante la emergencia, ¿ok? Implementar tecnologías que permitan mejorar el confort térmico, incluye ya protección de componentes a los medios, protección a los medios económicos, y aún así, al parecer, lo veremos este año, si es suficiente o no. Me parece que no. Entonces, por eso la propuesta de este taller de rediseño y la pregunta de, ¿es obligación del Estado cubrir las áreas que faltan? O tal vez acá es importante la acción social organizada o incluso la iniciativa privada, no refiriéndome solamente a los empresarios privados, bla, 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 a los empresarios externos o, ¿cómo le llaman? La inversión extranjera que tanto veneran a veces los políticos de forma ciega, sino también la inversión local, ¿no? Las MIPES, las pymes. Entonces, mi intuición, este taller es es sobre todo conceptual y a- aún así, yo habiendo estudiado física, hago física pura en la uni, hago muy visible y muy importante la intuición y la creatividad individual que tenemos nosotros como individuos, ¿no? Y parte teórica, digamos, de una hora es mencionar esto, ¿no? Esto ha sido la acción del Estado y abrir la puerta a la reflexión ahora de todos ustedes de qué es lo que falta. ¿Qué le falta desde el Estado? O como ya vengo mencionando, desde
desde la acción individual o colectiva de la sociedad. Bien, entonces, con eso cierro esta parte de la teoría.